Luces rojas y azules cortaban la noche, parpadeando sobre el pavimento mojado mientras Marcus Webb se arrodillaba en el frío asfalto con las muñecas atadas detrás de su espalda. Dentro de la tienda, su hijo de 7 años, Jordan, golpeaba ambas palmas contra el cristal, gritando tan fuerte que su garganta temblaba, pero la ventana tragaba cada sonido. Las lágrimas surcaban sus mejillas mientras veía a su padre ser arrestado por algo que no había hecho. La oficial Sarah Chen se mantuvo profesional, con la mandíbula tensa y la voz plana, realizando un chequeo rutinario de armas, chaqueta, cintura, bolsillos. Luego, alcanzó el brazo derecho de Marcus y le subió la manga. En el momento en que la piel apareció, Sarah dejó de respirar. Un tatuaje, tinta negra, un nombre conmemorativo, una fecha, y debajo 3 palabras afiladas en mayúsculas. No olvidamos. Sus manos se congelaron en medio de la búsqueda. Su cuerpo se volvió rígido, como si el suelo se inclinara bajo sus botas. Conocía esa marca. La había visto una vez en una fotografía que su padre escondió en su oficina, una foto que nunca quiso que ella encontrara. Si este trabajador de mantenimiento llevaba ese tatuaje, entonces este arresto no era un error. Era una trampa. Alguien había enviado a un extraño vestido de traje para provocar a Marcus a propósito. Alguien quería que lo encontraran esta noche, y Sarah de repente se dio cuenta de que podría ser la siguiente. Marcus no había esperado que esta noche terminara así. 3 horas antes, solo era un padre recogiendo a su hijo del cuidado después de la escuela. El edificio donde trabajaba lo había mantenido tarde otra vez. Otro mal funcionamiento del sistema de calefacción. Siempre algo que se rompe. Siempre algo que necesita reparación. Cuando llegó a la escuela primaria, Jordan esperaba cerca de la entrada principal con su mochila, sus ojos cansados iluminándose en el momento en que Marcus apareció. Esa mirada, ese simple y puro reconocimiento de que su padre había regresado. Ese momento mantuvo a Marcus en pie a través de todo, cada turno nocturno, cada hora extra, cada paso cuidadoso en una vida construida sobre la invisibilidad. Todo era por esa cara, por esa confianza. Se detuvieron en la tienda de conveniencia de la esquina para su ritual de viernes. Bebidas energéticas, papas fritas, una revista sobre animales marinos. Cosas simples, cosas normales. El tipo de rutina que convenció a Marcus de que podría haber logrado construir una vida normal para su hijo. Darius, el cajero, los conocía de vista ahora. Siempre sonreía cuando entraban. Esta noche no fue diferente. Jordan eligió su bebida energética favorita, charló sobre la escuela, le mostró a Marcus un dibujo que había hecho en la clase de arte. Una imagen de ellos juntos, figuras de palitos tomados de la mano bajo un sol. Crayón amarillo para el sol, crayón naranja para los rayos. Marcus mantuvo esa imagen en su mente mientras miraba el dibujo. Esta era la razón por la que trabajaba de noche. Esta era la razón por la que permanecía invisible. Esta era la razón por la que nunca causaba problemas, nunca llamaba la atención, nunca le daba a nadie una razón para mirarlo demasiado de cerca. Entonces, todo cambió. A través de la ventana de la tienda, Marcus lo vio. Un hombre con un traje caro, perfectamente ajustado, de pie demasiado cerca de una mujer cerca del cajero automático. Su postura era defensiva, con los hombros encorvados hacia adelante. La voz del hombre se escuchaba incluso a través del vidrio, aguda, cortante y cruel. Marcus reconoció el lenguaje corporal de inmediato. Este era un depredador. La mujer tenía tal vez 60 años, vestía un uniforme de asistente de gasolinera, aferrándose a su sobre bancario con ambas manos. Estaba aterrorizada. Algo antiguo despertó dentro de Marcus, algo que había pasado años tratando de enterrar, algo que vivía en el tejido cicatricial de sus músculos, en los lugares de su mente que aún recordaban una versión diferente de sí mismo, una versión que sabía cómo manejar situaciones como esta. «Quédate aquí con Darius»,
le dijo Marcus a Jordan, entregándole la revista. Su voz sonó diferente, más dura, más vieja. El rostro de Jordan se volvió pálido. Había escuchado a su padre usar ese tono una vez antes, hace meses, y le había asustado mucho. Papá, ¿a dónde vas? Solo afuera un segundo, amigo. Regresaré enseguida. Quédate aquí, no te muevas. Pero Marcus no regresó enseguida. Salió al frío aire de octubre y se acercó a la confrontación con calma, deliberadamente, con las manos visibles a los lados, su lenguaje corporal abierto, pero alerta. El hombre de traje se giró, evaluando a Marcus con la rápida valoración de alguien acostumbrado a dominar a los demás. Lo que vio fue a un trabajador de mantenimiento, chaqueta manchada de aceite, rostro cansado, manos marcadas por las callosidades del trabajo manual, invisible. El hombre sonrió, un depredador reconociendo una presa fácil. Retrocede, dijo Marcus en voz baja. Su voz era nivelada, medida, controlada. Aléjate, ¿o qué? El hombre de traje se acercó, su voz bajando a algo venenoso y amenazante. ¿Qué vas a hacer exactamente? Mírate. Yo gano en una semana lo que tú ganas en un año. Poseo 3 edificios en esta ciudad. Múltiples propiedades. Portafolios de inversión que ni siquiera podrías comprender. ¿Sabes lo que haces? Empujas un trapeador. Arreglas los sistemas de calefacción de la gente para que no te noten. Eres el tipo de persona a la que la gente mira a través, no a la que mira. Se rió, el sonido agudo y cruel. ¿Crees que eres un héroe? ¿Crees que importas? Marcus no respondió. No levantó la voz. Simplemente se posicionó entre el hombre y la mujer, su lenguaje corporal neutral pero inamovible. No agresivo, no amenazante, solo presente. Un muro. La mujer aprovechó el momento y se apresuró a alejarse, desapareciendo alrededor de la esquina del edificio. El rostro del hombre de traje se oscureció de rabia al ser frustrado. Acabas de cometer un grave error, amigo. Sacó su teléfono con manos temblorosas y hizo una llamada. En cuestión de segundos, estaba reportando un asalto. Un empleado violento en la tienda. Un hombre que lo había atacado sin ninguna provocación. Su voz era suave, ensayada, convincente. El tipo de actuación que provenía de la experiencia. Claramente, había hecho esto antes y lo había hecho bien. Las sirenas de la policía llegaron 6 minutos después. La oficial Sarah Chen llegó sola. Su patrulla se detuvo con precisión. Tenía 32 años. Había construido toda su carrera siendo metódica, minuciosa e imposible de engañar. Salió de su vehículo con la confianza de alguien que había visto 1000 escenas como esta, que creía poder leer a las personas a la perfección, que confiaba completamente en sus instintos. El hombre trajeado actuó a la perfección. Le mostró su teléfono que mostraba el tiempo de la llamada. Señaló acusadoramente a Marcus. Habló con la cantidad justa de miedo mezclado con una genuina preocupación. Él trabaja aquí. No sé qué lo hizo enojar, pero se me acercó cuando solo intentaba usar el cajero automático. Estaba aterrorizado. No sabía si tenía un arma. No sabía qué podría hacer. Miró hacia la ventana de la tienda. Hay un niño allí dentro. Estaba preocupado por la seguridad de ese niño. Sarah miró a Marcus. Él permanecía quieto, con las manos a los lados, el rostro impasible, la expresión indescriptible. Años de entrenamiento le habían enseñado que moverse era peligroso. Hablar era peligroso. La emoción era peligrosa. Los mejores sobrevivientes eran aquellos que se volvían invisibles, incluso a plena vista. Señor, dé la vuelta y coloque sus manos en el vehículo, ordenó Sarah. Marcus cumplió sin resistencia. Se dio la vuelta. Colocó sus manos en el capó del coche patrulla. Las esposas hicieron clic al encajarse. Metal frío contra sus muñecas, el sonido como de final. A través de la ventana de la tienda, pudo ver el rostro de Jordan aparecer, sus pequeñas manos presionando contra el vidrio,
dejando huellas que parecían fantasmas. Luego vino el grito. No palabras, solo puro, desesperado, desgarrador miedo. ¡Papá! ¡Papá! Sara sintió algo retorcerse en su pecho, pero lo reprimió, lo encerró. Protocolo. Procedimiento. Eso es lo que significaba la placa. Eso es lo que había jurado mantener. Dentro de la estación de policía, el capitán James Monroe revisó el informe preliminar con una impaciencia apenas disimulada. No levantó la vista de su escritorio mientras hablaba. Caso cerrado, Brooks. Múltiples testigos. Declaración clara de la víctima. Policía llamada de inmediato. Procesa y sigue adelante. Tenemos crímenes reales que atender esta noche. Pero Sara no podía dejarlo ir. Algo se sentía mal. La forma en que el hombre había sonreído. La manera en que se había posicionado para ser visto. La forma tranquila en que Marcus había aceptado el arresto sin protestar. Señor, me gustaría revisar las grabaciones de seguridad antes de proceder, dijo Sara con cuidado. Procedimiento estándar, solo para verificar los detalles. La mandíbula de Monroe se tensó. ¿Está cuestionando el relato de la víctima? Solo siendo meticulosa, señor. La grabación contaba una historia completamente diferente. Sara la vio fotograma por fotograma. Allí estaba el hombre de traje, claramente visible en la cámara exterior, acercándose a la anciana con obvia agresión. Su lenguaje corporal dominando, su mano extendiéndose hacia su bolso. Luego el mismo hombre confrontando a una joven barista afuera, acercándose a su cara, con el dedo apuntando, su voz alta. Luego Marcus, calmado y controlado, interponiéndose entre ellos. Luego el hombre de traje creando deliberadamente distancia, sus manos claramente visibles, su lenguaje corporal perfectamente montado para el beneficio de cualquier espectador. Cuando tropezó hacia atrás, Sara pudo verlo claramente ahora. Intencional. Derribó su propia taza de café. La mentira era obvia una vez que la buscabas. La evidencia estaba justo allí, grabada, con fecha y hora, innegable. Sara entrevistó a los testigos de manera metódica. Darius, el cajero, confirmó todo. Marcus nunca había levantado la voz. Marcus nunca había tocado a nadie. Marcus simplemente había ayudado. La joven barista, llevada de vuelta a la estación, confirmó todo. La anciana, cuando fue contactada por teléfono, habló con ira en su voz. Ese hombre estaba tratando de robarme. Ese amable joven me protegió del peligro. Sara sacó los registros telefónicos. El hombre de traje había hecho 2 llamadas, una al 911 para reportar el asalto. Y antes de eso, otra llamada, solo de 30 segundos de duración, a alguien que lo había enviado aquí, alguien que había orquestado todo este evento, alguien que quería que Marcus fuera encontrado, arrestado y en el sistema. Sara revisó los antecedentes de Marcus. Historial laboral mínimo. Pocas conexiones. Empleo en el mismo edificio durante años. Siempre en el turno de noche. Siempre manteniendo un perfil bajo. Era un perfil construido por alguien que intentaba ser invisible, que intentaba desaparecer, que intentaba asegurarse de que nadie mirara demasiado de cerca. Pero debajo, si sabías dónde mirar y qué buscar, había fragmentos de algo completamente diferente. Servicio militar. Documentos de baja marcados como ejemplar. Luego secciones redactadas. Archivos sellados. Porciones clasificadas que no se abrirían sin importar cuánto intentara acceder a ellas. La voz de su padre resonaba en su memoria. Una conversación de hace años, cuando ella tenía 17 y hacía preguntas que no debería hacer. Preguntas que él había respondido honestamente, en contra de su mejor juicio. Esos hombres, había dicho su padre, señalando una fotografía que mantenía guardada en su escritorio. No existen en ningún registro oficial. Van a situaciones donde la policía regular no puede llegar. Situaciones donde los procedimientos normales fallarían. Sacan a las personas de la oscuridad. Salvan a personas en las que todos los demás han perdido la esperanza, y luego desaparecen. ¿Por qué?, había preguntado ella.
Porque una vez que has hecho ese trabajo, una vez que has visto lo que has visto y hecho lo que has hecho, nunca puedes volver realmente a la vida normal. Estás marcado. La gente recuerda. Personas peligrosas. Personas que quieren venganza. Personas que quieren que estés muerto. Así que desaparecen y esperan que nadie los encuentre nunca. Esperan que nadie conecte los puntos. El padre de Sara había muerto hace 2 años. Infarto, decía el informe oficial. Rápido y repentino. La autopsia no mostró signos de juego sucio, pero Sara siempre se había preguntado sobre el momento, sobre los meses antes de su muerte, cuando revisaba sus espejos obsesivamente, hablaba en susurros por teléfono tarde en la noche, parecía atormentado por algo de lo que no quería hablar. Sacó su teléfono personal y llamó a un número que había mantenido en sus contactos durante años, guardado bajo un nombre falso solo para estar segura. Agente especial Timothy Moore, el antiguo socio de su padre de hace años, FBI retirado. «Hay un hombre», dijo en voz baja, hablando con cuidado en caso de que alguien estuviera escuchando. «Un ingeniero de edificios llamado Marcus Webb. Lo arrestaron esta noche por un cargo falso. Creo que alguien lo está cazando. Creo que alguien trató de usarme para llevarlo al sistema. Y creo que tiene algo que ver con mi padre. Creo que mi padre lo conocía». Hubo silencio al otro lado de la línea. Un largo silencio. Luego, «Envíame todo, cada detalle, cada segundo de grabación. Y Sara, no dejes que lo reserven. Lo que sea necesario, manténlo en esa estación hasta que llegue». «¿Puedes hacer eso?» «Sí», dijo Sara. «Puedo». 3 horas después, agentes federales entraron por las puertas de la estación. Eran 4, todos moviéndose con propósito, todos con la misma expresión de autoridad decidida. El rostro del capitán Monroe se puso pálido al verlos. Arrestaron a Richard Dalton, el hombre de traje, en minutos. Le incautaron su teléfono. Le incautaron su billetera. Le incautaron todo. En 45 minutos, estaba confesando. Dijo que lo habían contratado, por alguien que no conocía, por alguien que se comunicó con él a través de mensajería encriptada, por alguien que quería que Marcus fuera encontrado y arrestado, que lo quería en el sistema donde pudiera ser rastreado, que quería confirmar si aún tenía cierta información. El capitán Monroe fue arrestado 1 hora después. Su implicación se remontaba a años atrás, muy atrás. Había pagos en sus cuentas, pagos de empresas fantasma, pagos que coincidían con fechas en las que los casos desaparecieron, se enfriaron o misteriosamente se perdió evidencia. Su implicación en la encubrimiento era sistemática y extensa. El agente Moore apareció en la sala de interrogatorios donde Marcus estaba sentado, aún esposado a la mesa de metal. El agente era alto, con cicatrices, y tenía ojos que habían visto décadas de cosas difíciles. «Estás libre», dijo Moore simplemente. «Tu expediente está limpio. Estamos desmantelando todo, toda la red. Las personas que enviaron a ese hombre tras de ti, estamos construyendo casos en su contra ahora. Casos federales, múltiples jurisdicciones, múltiples cargos. Tú y tu hijo están a salvo. Pueden dejar de huir ahora». Marcus cerró los ojos. Por primera vez en años se permitió respirar. Realmente respirar. El tipo de respiración que significaba que podrías sobrevivir a esto. Sara llevó a Jordan a una pequeña sala de espera, un espacio con sillas cómodas y una iluminación suave. El niño corrió hacia su padre con tanta fuerza que casi derriba a Marcus. Marcus lo atrapó, lo levantó y lo sostuvo tan fuerte que sus brazos temblaron. Jordan sollozó en su hombro, gritando que sabía que su padre no había hecho nada malo, que sabía que su papá era bueno, que nunca había creído a la policía cuando decía esas cosas crueles. «Lo sé, amigo», susurró Marcus. «Sé que lo sabías. Sé». Cuando Marcus finalmente miró por encima de la cabeza de Jordan, Sara estaba de pie en la puerta. Sus miradas se encontraron. En ese momento,
Sara vio la profundidad de lo que este hombre había cargado, el peso de un pasado que había tratado de enterrar, la fuerza que se necesitó para permanecer invisible mientras se mantenía fuerte, el precio que había pagado para proteger a su hijo. Gracias, dijo Marcus. No sé qué viste, pero viste la verdad. No todos habrían mirado tan de cerca. No todos habrían arriesgado su carrera. Sara entró en la habitación y se arrodilló a la altura de Jordan. Les debo una disculpa a ambos. Se suponía que debía protegerlos, y en cambio los lastimé. Estaba siguiendo el procedimiento cuando debería haber estado buscando la verdad. Cometí un terrible error, y lo siento de verdad. El rostro de Jordan era serio, sus ojos aún rojos de llorar. Luego dijo algo que tomó a Sara por sorpresa. Algo sabio para su edad. Mi papá dice que las buenas personas corrigen sus errores. Dice que eso es lo que las hace buenas. Sara sintió que su garganta se apretaba. Tu papá tiene razón, y estoy tratando de corregir los míos. Se puso de pie y se enfrentó a Marcus. Mi padre estaba en ese equipo, no por nombre, no en ninguna capacidad oficial, pero era parte de él. Siempre me dijo que las personas que hacían ese trabajo eran las más valientes que había conocido. Dijo que llevaban las cargas de otras personas cuando no tenían que hacerlo. Dijo que entraban en la oscuridad para que otros pudieran permanecer en la luz. La expresión de Marcus se suavizó. Tu padre también fue valiente. Testificó cuando importaba. Se enfrentó a personas que podían destruirlo. Eso le costó todo. Estaban en la habitación silenciosa, 3 personas unidas por el sacrificio y la verdad y el peso de las decisiones tomadas en la oscuridad. Hay una posición disponible, dijo Sara. Coordinador de seguridad comunitaria. Rol civil a tiempo parcial. Trabajando con familias en riesgo. Ayudando a las personas a navegar por el sistema cuando les falla. Consejería, recursos, planificación de seguridad. Creo que alguien como tú, alguien que entiende lo que es caer entre las grietas, podría hacerlo bien. Alguien que sabe lo que significa proteger a las personas. Marcus se mostró sorprendido. Esa no es exactamente mi experiencia. Tu experiencia es proteger a las personas cuando los sistemas fallan. Eso es exactamente lo que se necesita. Asintió lentamente. Lo pensaré. Una semana después, en una fría tarde con la nieve comenzando a caer, Sara los encontró en el parque cerca de su apartamento. Marcus y Jordan estaban sentados en un banco de madera, observando a los patos deslizarse por un pequeño estanque. Jordan se reía, alimentando a las aves con migajas de pan, completamente presente en el momento, completamente en paz. Marcus estaba sentado al lado de su hijo, con la mano descansando en el hombro del niño, simplemente presente, simplemente agradecido de estar allí, simplemente permitido estar allí. Sara se acercó lentamente, fuera de servicio ahora, vestida con ropa de civil en lugar de su uniforme. Solo una persona. Solo una mujer que había tomado una decisión. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Por favor, dijo Marcus. Sara se sentó en el banco cercano, no demasiado cerca, dando espacio. ¿Cómo está él?, preguntó Sara, observando a Jordan lanzar otro puñado de migajas de pan. Mejor, respondió Marcus. Durmiendo toda la noche ahora, sonriendo de nuevo, haciendo preguntas sobre cosas normales, escuela, amigos, si podemos conseguir un perro, como debería hacerlo un niño. ¿Y tú? Tomé el trabajo. El agente Moore me ayudó a entender que ya no tengo que desaparecer. Ahora puedo ser una persona. No invisible, no escondiéndome, solo aquí, solo tratando de ayudar a otras personas que están donde yo he estado. Jordan señaló a un pato con un color inusual, marcas que lo hacían destacar de todos los demás. Ese es diferente a todos los demás, pero aún así encaja. ¿Lo ves? Sara sonrió. Lo veo. Marcus la miró, entendimiento pasando entre ellos. Ambos habían sido marcados por el pasado,
pero habían elegido avanzar de todos modos. Mi padre guardaba una fotografía, comenzó Sara con cuidado. Una foto de equipo, en blanco y negro. La encontré después de que él murió. He estado mirándola mucho últimamente, tratando de entender lo que significaba su vida, lo que eligió, por qué estaba dispuesto a pagar ese precio. Sacó la fotografía, en blanco y negro, un grupo de hombres, rostros en sombras, pero un brazo visible en el marco. El tatuaje claro. No olvidamos. Eso eres tú, dijo Sara. ¿No es así? Marcus miró la foto por un largo momento. Su expresión no cambió, pero algo antiguo se movió detrás de sus ojos. Luego asintió. Lamento lo de tu padre, dijo en voz baja. No debió cargar con lo que cargó. No debió pagar ese precio. Tú tampoco, respondió Sara. Se sentaron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de ámbar y rosa. Jordan entre ellos, sosteniendo sus manos, riendo de los patos, vivo, presente y a salvo. Dos personas que habían aprendido a confiar de nuevo. Un niño que había aprendido que su padre era bueno, que la protección importa, que el coraje es real. Un oficial que había aprendido que el verdadero coraje significaba admitir cuando te equivocas y hacerlo mejor. La nieve caía suavemente, cubriendo la ciudad de blanco, limpio, fresco. Una oportunidad para comenzar de nuevo. Y debajo de todo, debajo del dolor, el pasado y el miedo, había algo que Marcus y Sara no esperaban encontrar. No solo redención, sino conexión. El conocimiento de que podían aferrarse, juntos, a algo mejor, que las personas rotas podían unirse y volverse más fuertes. Mientras caminaban por el parque hacia casa, con Jordan entre ellos, las luces de la ciudad comenzando a parpadear como promesas, la manga de Marcus se subió un poco. El tatuaje visible por un momento en la luz que se desvanecía. No olvidamos. Él se había mantenido firme a través de la oscuridad. Se había mantenido firme a través de la pérdida. Se había mantenido firme por su hijo cuando todo lo demás se desmoronó. Y ahora, finalmente, podía aferrarse a algo nuevo. Esperanza, una segunda oportunidad, conexión, la promesa de que una persona eligiendo el coraje sobre la conveniencia podría cambiarlo todo. Eso era lo que significaba el tatuaje. No una carga que llevar solo, sino una promesa que cumplir. Nunca olvidar lo que valía la pena luchar. Nunca olvidar a las personas que estuvieron a tu lado cuando el mundo se desmoronó. Nunca olvidar que la redención era posible. Jordan miró a su padre y luego a Sara. Me alegra que no te hayas rendido con nosotros, dijo el niño simplemente. Marcus apretó la mano de su hijo. Ninguno de los dos lo hizo, amigo. Ninguno de los dos lo hizo. Y mientras desaparecían en la noche invernal, tres almas unidas por la verdad y la redención y la difícil gracia de las segundas oportunidades, la promesa se mantuvo. El tatuaje se mantuvo. Las palabras se mantuvieron. No olvidamos. Y nunca lo harían.